tema que me ha tocado exponer hoy día es músculos de la cabeza, de la masticación y de la mímica y los músculos del cuello. Creo muchos que ustedes he visto en la anterior pretest, no, postes que eran de primeros ciclos, primer ciclo, segundo ciclo. Así que voy a tratar de dar una introducción acerca de lo que son los músculos. Bueno, de cómo aprenderse los músculos para esta parte. Ya, ok. No sé si se ve, ok, ya. ¿Cómo estudiar un músculo? Ok, a fin de que ustedes puedan memorizarse los músculos y estudiarlos, primero tienen que, bueno, básicamente tienen que aprenderse tres cosas importantes. A ver, de esas cosas que dan aquí, bueno, lo principal que tiene que aprenderse es la inserción proximal, la inserción distal y la inervación. ¿Ya? Con base a las inserciones, muchas veces ustedes pueden deducir la acción de cada músculo. Obviamente también los nombres, ¿verdad? Ya. Más bien, ¿qué es la inserción proximal y qué es la inserción distal? Ya. La inserción proximal también se conoce como, seguramente lo han visto como origen. ¿Ok? Es, por así decirlo, la inserción fija del músculo. Eh, un músculo, digamos que creo que es el bíceps, se origina acá, ¿no? Este es su origen y se extiende hasta creo que, ok, eh, se extiende, digamos, hasta eso. Ok. Esta sería la inserción proximal, bueno, la inserción fija, y la otra sería la inserción distal. Ok, vamos ahora a ver lo que son oh, ok. La visión anterior y la versión posterior de los músculos de la cabeza, que bueno, que las podemos ver aquí. Bueno, profundamente tenemos al corrugador superciliar, al elevador del párpado superior. Tenemos también al elevador del ángulo de la boca, vamos a verlo aquí, al músculo bucinador, que a veces también se confunde a veces con el músculo de la masticación, pero no es uno de ellos. Tenemos al macetero, que sí es un músculo de masticación, al orbicular de la boca, bueno, tenemos al esternoioideo, al homoioideo y al esternocleidomastoideo. Bueno, al menos en esta parte, si se fijan, aquí, a ver, ya, si se fijan aquí, en los mismos nombres, se puede deducir de dónde se originan estos músculos. Por ejemplo, del homoideo se origina en lo que es el omóplato y se inserta en el hueso ioides, ¿no? Luego el esternoioideo también se origina desde el mismo esternón, desde la parte posterior, y se inserta en el ioides. Y luego tenemos al esternocleidomastoideo. Ya, el esternocleidomastoideo tiene dos partes. Una se origina, bueno, como se ve aquí, del esternón, y la otra de la clavícula, encima de la clavícula, y se inserta en el hipófisis mastoides. Ya en la parte superficial tenemos este músculo, que es el más, bueno, en realidad tiene dos partes este músculo, o lo pueden encontrar como músculo occipital y, bueno, músculo occipital, que sería este de aquí, y el músculo frontal, ¿no? Pero se le encuentra también como músculo occipitofrontal, porque estos dos músculos se encuentran unidos por lo que es esta aponeurosis, ¿no? Es este tendón que se extiende desde anteriormente hasta la parte posterior. Luego tenemos otro músculo de la masticación, no sé si se ve, ya, que es el músculo temporal. Vamos a verlo aquí. El orbicular de los ojos, el elevador del labio superior. Este sería también el elevador del labio superior y de la nariz, este de aquí. Tenemos al cigomático menor, al cigomático mayor que va justo por debajo, al risorio, que es el músculo de la risa,
que podemos verlo también por la comisura de aquí, al platisma, que es el techo de básicamente todos los, sería el techo de todos los músculos del cuello. Tenemos al depresor del ángulo de la boca y al depresor del labio inferior. Bueno, este es el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior, si se ven, si se fijan. Aquí también faltaría lo que es el músculo mentoniano, que en realidad iría así más o menos, ¿no? Ese sería el músculo mentoniano, ese sería el músculo depresor del labio inferior. Ya. Luego en esta visión superficial lateral derecha podemos ver de nuevo el temporal, el músculo nasal que tiene 4 partes, el auricular de los ojos, el cigomático mayor, cigomático menor, eh, el macetero, el músculo esternocleidomastideo, que bueno, va a ser importancia ya después para ver lo de los triángulos del cuello, el músculo espleño del cuello, el trapecio, el elevador de la escápula, el escaleno medio. Ok, seguimos ahora con descripciones de todos los músculos. Ya, estos músculos no son parte, o sea, son músculos de la cabeza, pero no se consideran como músculos faciales. Ok, serían estos tres aquí. Tenemos al músculo auricular superior, que se origina en lo que es la aponeurosis epicranial y la fascia temporal, y se inserta en la raíz del pabellón articular. Bueno, posteriormente a esto se insertaría este músculo y tiene como principal función el movimiento del pabellón auricular y está inervado por la rama auricular del séptimo par del nervio, del nervio, bueno, el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Luego tenemos, ya, luego tenemos al músculo, bueno, a los dos músculos de aquí, al músculo auricular anterior, el músculo auricular posterior, que también están inervados por la rama temporal del nervio facial y se originan que tienen como función también, igual que el auricular superior, el movimiento del pabellón de la oreja. Ok. Creo que no se puede mover así, pues ya. Luego tenemos, ya, ahora tenemos los músculos de la expresión facial. Ok, estos músculos todos están inervados por el séptimo par craneal, si no me equivoco, que es el nervio facial. Los podemos dividir en estos grupos. Tenemos a los cutáneos del cráneo, que puede ser únicamente el músculo occipitofrontal o el músculo occipital y frontal. En la órbita podemos ver al orbicular de los párpados, al superciliar y al depresor de la ceja. En cuanto a la nariz, consta de 4 músculos que son el piramidal, el transverso de la nariz, el mirtiforme y el dilatador de la nariz. En los músculos de la boca podemos ver lo que son el orbicular de los labios, que es el primer músculo que han visto que rodea toda la boca, que sería ese. El bucinador, que se encontraría aquí, aquí, el elevador común de la nariz y del labio superior, el elevador propio del labio superior, el elevador del ángulo de la boca, el cigomático menor, cigomático mayor, el músculo de la risa, el risorio, depresor del ángulo de la boca. Bueno, inferiormente sería el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el mentoniano. Y ya para terminar tendríamos el músculo cutáneo del cuello. Okay. Bueno, aquí tenemos el occipito frontal, que consta de 2 vientres, un vientre anterior que sería el frontal y un vientre posterior que se encuentra aquí, que sería el occipital. Okay. Ambos están unidos por bueno, por una fascia poneurótica, una galería poneurótica y una vaina fibrosa. El vientre frontal, que es este de aquí, se encarga de elevar lo que son las cejas y arrugar la piel de la frente. Em, Se puede notar esto cuando ocurre una expresión de sorpresa o de atención. En cambio, el vientre occipital
o el vientre posterior retrae el cuero cabelludo hacia atrás. Estos dos están inervados por el nervio facial. Ya. Luego tenemos el orbicular de los labios, bueno, el orbicular de los ojos, que se origina a partir del margen orbital medial del hueso frontal, que sería este hueso de aquí. Este hueso de aquí. Medial mayor. Y se inserta en la piel alrededor del borde de la órbita, en el tarso superior e inferior. En cuanto a su inervación, todos los músculos, ya les dije, los músculos de la mímica están inervados por el nervio facial. Este tiene como función principal el cierre de los párpados. Tenemos ya más profundamente al corrugador superciliar, que se origina también en el hueso frontal, en el margen supraorbital. Se inserta en la dermis de la zona central del margen supraorbital y tiene como función empujar la ceja hacia abajo y medialmente. Y esto crea arrugas verticales en la frente. Si pueden ver. Se formarían arrugas en esta parte. Eso también creo que está relacionado con el músculo prócer o con el músculo piramidal, que ya lo vamos a ver después. Tenemos el elevador del párpado superior. Que se encontraría acá. Ya. Este se origina en el ala menor del esfenoides, por encima del foramen óptico, y se inserta en el tarso superior o dermis del párpado superior. Esto de aquí. Okay. Esto, en cambio, este músculo no estaría inervado por el nervio facial, sino por el nervio ocular. Tendría como función elevar y retraer el párpado superior. Ahora tenemos el músculo nasal. El músculo nasal tiene varias partes. Tiene dos porciones principalmente. Podemos ver lo que es la porción alar, que sería esta de aquí, que se encuentra en el ala de la nariz y se origina en el maxilar y se inserta en la piel del ala nasal del cartílago alar menor. Luego tenemos a la porción transversa, que está en el dorso de la nariz y que también se origina en el maxilar, y las fibras se dirigen hacia el dorso de la nariz y se unen con las del lado opuesto. Este músculo en general se origina del hueso esfenoides. En el ala menor por encima del foramen óptico y se inserta en la dermis del párpado superior. Bueno, no, eso está mal. Luego tenemos este músculo que es conocido como el piramidal o el prócer. Este músculo tiene como acción deprimir el ángulo medial de las cejas, ¿no? Con este músculo se produce lo que es el ceño fruncido, ¿no? Cuando una persona está enojada o seria, ¿no? Se origina de la fascia que cubre la parte inferior del hueso nasal y la parte superior del cartílago nasal lateral y se inserta en la piel de la región inferior de la frente por encima de la raíz de la nariz entre las cejas, que sería aquí, relazándose con fibras del músculo frontal. Luego tenemos al bucinador, se origina de las apófisis alveolares de los maxilares y se inserta en la comisura oral. En el músculo orbicular de la boca, que sería esto de aquí, está inervado por las ramas bucales del nervio facial. Su acción es principalmente soplar y masticar. Bueno, soplar y ayuda a la hora de masticar. Pues comprime hace que las mejillas se peguen a los dientes. Tenemos, el elevador del labio, el elevador propio del labio superior. No se tiene que confundir con el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Este se origina del maxilar superior, del margen infraorbital, y se inserta en la dermis del labio superior. También está inervado por lo que es el nervio facial y se encarga de elevar el labio superior. Tenemos el cigomático menor y el cigomático mayor seguidos uno del otro. Ambos se puede deducir del nombre, están
se originan del hueso cigomático y se insertan en el labio superior, en la parte lateral. También se encargan, al igual que el elevador del labio superior, en elevar el labio superior. El cigomático mayor, por otro lado, también se origina, tiene el mismo origen que el cigomático menor, pero su inserción es en el ángulo de la boca, o en la comisura de la boca. Eh, este se encarga de elevar esta comisura y retraerla posteriormente. Tenemos luego el músculo risorio, también esa expresión de risa se produce gracias a este músculo. Tenemos, bueno, su origen es la fascia del músculo macetero y su inserción sería, bueno, que no se ve el músculo macetero, pero bueno, el músculo risorio se origina a partir de la fascia de ese músculo y se insertaría en la comisura oral. Este se encargaría de mover la comisura hacia atrás y esto produce, pues, esa expresión de risa, ¿no? Tenemos luego al depresor del ángulo de la boca, que se encarga de deprimir la comisura oral, únicamente de esto. Bueno, por su inserción también se inserta en la comisura oral y se origina desde el maxilar inferior o de la mandíbula o de la línea oblicua y continúa con el músculo, bueno, se continúa con el músculo plastina. No, no es plastio, pero es el plastina. Eh, luego también está inervado por el nervio facial y se encarga de deprimir la comisura oral. Tenemos después al elevador del ángulo de la boca, bueno, al orbicular de la boca, que se origina en el maxilar superior por encima de los dientes incisivos y en el maxilar inferior por debajo de los dientes incisivos. Se inserta sobre la dermis o de la mucosa de los labios. Tiene varias inserciones, varios orígenes. Y se encarga de cerrar la boca y comprimir y protuir los labios. Ahora tenemos estos dos. No sé si se pueden fijar. El depresor del labio inferior tiene esta forma, ¿no? Forma una A, por así decirlo, para que no lo confundan con el mentoniano. Este se origina también desde la mandíbula, desde el maxilar inferior, desde la línea oblicua y se inserta en la dermis del labio inferior. Aquí se insertaría. Deprime y mueve lateralmente el labio inferior. Luego el mentoniano tiene forma de V. Si lo pueden ver acá. Este músculo tiene la función de elevar el labio inferior y la piel del mentón. Luego ya seguimos con lo que son los músculos de la masticación. Okay, a partir de aquí los músculos van a ser inervados por el nervio, bueno, la tercera rama del trigémino, que es el nervio maxilar. Mandibular es una nomenclatura bastante antigua, sí se puede utilizar todavía, pero creo que en los libros que les van a dar de referencia a ustedes se pone como nervio, o sea, se utiliza maxilar, ¿no? Maxilar superior, este hueso de acá, y maxilar inferior, ¿no? Ya no mandíbula. Ok. El macetero se origina del hueso cigomático, de la apófisis temporal y del hueso temporal de las cigomáticas. Se inserta en, bueno, el maxilar inferior, en la tuberosidad maceterina del ángulo de la mandíbula. Está inervado por el nervio mandibular, tercera rama del trigémino, y eleva y protruye la mandíbula. Luego tenemos otro músculo de la masticación, que es el temporal, que se origina del hueso parietal y el hueso frontal. Frontal y el hueso parietal. Y se inserta en la mandíbula. Bueno, en la mandíbula, en la apófisis coronoides. Aquí. Se encarga de elevar y retraer la mandíbula. El músculo más potente de los músculos de la masticación sería este, ¿no? El músculo macetero.
Ok. Luego tenemos a los dos pterigoideos, ¿no? Tenemos al pterigoideo lateral y al pterigoideo medial, que si se pueden ver aquí. Ya, el pterigoideo lateral cuenta con dos porciones, ¿no? La porción superior y no, la porción superior y la porción inferior del tiroideo lateral, mientras que el pterigoideo medial tiene también dos porciones, pero sería en su parte la porción superficial y la porción profunda del músculo pterigoideo medial. El pterigoideo lateral se origina se origina en el esfenoides, en el ala mayor y en la lámina lateral, y se inserta en el cóndilo de la mandíbula, que sería aquí, y en el dísculo articular de la articulación temporomandibular, ¿no? Su función es protuir la mandíbula y permitir movimientos laterales y ayudar a abrir la boca. Que luego tenemos al pterigoideo medial, que son estos dos de aquí. La porción superficial se encarga de elevar y estabilizar la mandíbula. Eh, Se origina a partir de la tuberosidad del maxilar, del proceso piramidal del palatino, no se ve aquí, sería posterior, y se inserta en la misma zona, ¿no? Que es la cara medial del ángulo mandibular. La porción profunda se origina de la cara medial de la lámina lateral del proceso pterigoides y se inserta, igual que el pterigoideo medial, la porción superficial del pterigoideo medial se insertaría en la cara media del ángulo mandibular. Okay. Luego tenemos a los músculos del cuello, que se encargan del movimiento de la cabeza, ¿no? Tenemos a los músculos anteriores del cuello, y como referencia tendremos que utilizar al hueso ioides. En los músculos superficiales podemos encontrar al platisma y al esternocleidomastoideo. En cuanto a los músculos supraioideos, podemos encontrar al digástrico, al miloioideo, al genioioideo y al estiloioideo. El digástrico tiene dos vientres, vientres, dos vientres tiene. Ya en cuanto a los infraoideos, podemos encontrar al esternoioideo, al esternotiroideo, al tiroioideo y al homoioideo. En cuanto a los músculos vertebrales anteriores, tenemos al recto de la cabeza, al músculo largo de la cabeza y al músculo largo del cuello. Ahora, en cuanto a los vertebrales, principalmente son los tres escalenos, los escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Luego, por último, tendríamos a los músculos posteriores del cuello, igual que en los músculos anteriores hay capas superficiales. Tendríamos al trapecio, al esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. En la capa profunda podemos encontrar a los transverso espinosos cervicales, semiespinosos de la cabeza, semiespinosos del cuello, y en la capa profunda menor podemos encontrar a los suboccipitales, que son... Okay. Ahora, aquí están los músculos. Ya para memorizarse los músculos supraoideos, también hay una mnemotecnia aquí, que es 10.000 genios, ¿no? D sería por el músculo digástrico, ¿ya? 10. El genios, por el músculo ioideo, genio ioideo. El músculo miloioideo, y por último el músculo estiloioideo, ¿no? Sería digástrico, estiloioideo, miloioideo, genioideo. Ya. El genioideo se encarga de tirar el hueso ioides y la laringe hacia arriba y hacia adelante. Okay. Luego tenemos uno de los músculos superficiales de la parte anterior del cuello, que es el platisma.
Se origina del músculo pectoral mayor y el músculo deltoides y se inserta en el borde inferior de la mandíbula. Que, está inervado por la rama cervical del nervio facial y se encarga de deprimir las comisuras labiales y la piel del mentón, puesto que se une a los depresores del labio inferior aquí, ¿no? Estas fibras se unen a los depresores del labio inferior y también termina participando en los músculos de la mímica. Tenemos luego al estiloideo, ya que nace del hueso temporal de la apófisis estiloides y se inserta en en el cuerpo del hioides. Mm, esto de aquí sería el músculo digástrico, si no me equivoco, pero o sea, se pueden diferenciar el estiloideo y el digástrico, pues el estiloideo se insertaría básicamente aquí, ¿no? Mientras que el digástrico pues tiene dos vientres y habría un tendón que conectara ambos vientres. Está inervado también por el séptimo par y se encarga de elevar y tirar el hueso hioideo hacia atrás y, bueno, hacia atrás y hacia arriba durante la deglución y ayuda también a abrir la mandíbula. Tenemos luego el músculo oblicuo mayor, que se origina en las apófisis transversa de la primera vértebra cervical, que es el atlas, y se inserta en el hueso occipital por encima de la línea nucal inferior. Sería la inserción. Y este músculo estaría inervado por el nervio suboccipital, el ramo dorsal que sale de atlas. Tiene como función extender la cabeza y flexionar lateralmente la cabeza hacia el mismo lado y el lado contrario. Luego tenemos al homohioideo, ¿no? Como ven aquí se origina, ¿no? Del omóplato, del borde superior de la escápula, omóplato es lo mismo, y se inserta en el asta anterior del hioides. Esto está inervado por el asa del hipogloso y su acción es descender, retraer y estabilizar el hueso hioides. Ahora tenemos los tres escalenos. Tenemos el escaleno anterior, que se puede ver aquí, el escaleno medio y el escaleno posterior. No hay una vértebra aquí. Ok. Ya. Las vértebras tienen apófisis transversas, ¿no? Digamos, esta vértebra. Es que es una vértebra. Ok, digamos, ya tienen sus apófisis transversas. Ya digamos que esto es una vértebra. Ok, las apófisis transversas pueden ser posteriores y anteriores, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya el escalero anterior se origina de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, o sea, se originarían de aquí. ¿No? Si esta es la parte anterior, se originarían de aquí, desde la vértebra cervical 3 hasta la última, que es no, hasta la vértebra cervical C6. Disculpe. Luego se insertan en el tubérculo del escaleno anterior, en la cara superior de la primera costilla, que es aquí. Ya. Igualmente, tenemos al escaleno medio que en lugar de originarse de los tubérculos anteriores, se origina de los tubérculos posteriores, de C2 hasta C7, hasta la última vértebra cervical. Y se inserta también en la cara superior de la primera costilla, primera costilla, posterior al surco de la vena subclavia. Luego tenemos el escaleno posterior. El escaleno posterior también se origina, igual que el escaleno medio, de los tubérculos posteriores, pero ya no de C2 a C7, sino de C4 a C6. Y se inserta en la cara externa de la segunda costilla. Eso creo que se lo pueden recordar. El único, no, como pueden ver, el único escaleno que no se inserta en la primera costilla es el posterior, no se inserta en la segunda. Está inervado por los ramos anteriores de los nervios espinales y ayudan muchas veces en la elevación de las costillas. Y eso sería en la inspiración forzada.
se encargarían de la flexión del cuello y la flexión anterior. Tenemos luego al esternoideo, que se origina de la cara posterior del manubrio del esternón y, bueno, o el externo de la clavícula y el ligamento externo clavicular y se inserta en el cuerpo del ilioides. Está inervado por la base del hipogloso y se encarga de bajar la laringe y el ilioides. Luego tenemos al esternocleidomastoideo, tiene dos orígenes, dos cabezas, una que se origina a partir de la cara anterior del manubrio del esternón, sería aquí, esta sería la cabeza esternal, y la cabeza clavicular se originaría del tercio medial, que, bueno, no confundirse con el tercio medio, este sería el tercio medio, este sería el tercio medial o la cara superior de la clavícula, y ambos se insertan en la cara lateral de la apófisis mastoides del hueso temporal. Eh, Están inervados por el nervio accesorio, o el onceavo par craneal. Tienen como función la flexión lateral del cuello hacia el mismo lado y la rotación de cabeza hacia el lado contrario. Y es, ¿no?, contralateral. Okay. Luego tenemos a los triángulos del cuello. Em, Como pueden ver, el principal músculo que divide lo que son los triángulos es el esternocleidomastoideo, que lo pueden ver aquí. Ya. Y tendríamos nosotros triángulos posteriores y triángulos anteriores, ¿no? Y cada uno se subdividiría así. Ya los triángulos, el triángulo anterior tiene otros triángulos que lo subdividen, que son el triángulo muscular, el triángulo carotidio, el triángulo submentoniano y el triángulo submandibular. El triángulo submentoniano sería el único triángulo que no sería par. El submandibular, carotidio, muscular, sí son pares. Okay. Luego posteriormente tenemos al triángulo occipital y al triángulo homoclavicular. Okay. Bueno, ahora para ver un poquito, los triángulos son estructuras entre sí, no tienen únicamente eh, límites anteriores, posteriores. Como pueden ver, okay, debajo de los triángulos hay ciertos músculos, ¿no? Esos músculos se considerarían como el piso de esos triángulos. Luego estarían los límites anteriores, posteriores y laterales. Y superficialmente estarían estos dos de aquí, ¿no? Sería la fascia cervical superficial y el músculo plastisma, ¿no? El músculo platisma. Este techo se repite para cada uno de los triángulos del cuello. En todos los triángulos del cuello, por ejemplo, en el triángulo carotidio, el triángulo muscular, todos tienen en común que comparten el mismo techo, ¿no? El mismo límite del techo. Ya. Ya, estos serían los límites del triángulo anterior, ¿no? Superiormente se limita con lo que es el borde de la mandíbula, a ver, aquí, y lateralmente con el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, aquí, y con la línea medial del cuello. Bueno, imaginariamente hay una línea que divide al cuerpo en dos mitades, que es la línea sagital. Cuando esta línea llega hasta el cuello, pues se pone como línea medial del cuello. Estos serían los límites del triángulo anterior. Y el piso está formado profundamente por los músculos miloioideo, el músculo iogloso y el constrictor inferior de la faringe. Ya. Ahora, en cuanto al triángulo posterior del cuello, está formado ya por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Posteriormente estaría por el borde anterior del músculo trapecio, que sería este músculo de aquí, ¿no? Pero por el borde anterior del músculo trapecio e inferiormente por el tercio medio del
la clavícula. En el piso podemos encontrar al esplenio de la cabeza, al elevador de la escápula, bueno, el elevador de la escápula, que sería este de aquí, al escaleno medio, de aquí, y al escaleno posterior. Ya. Ahora, en cuanto al triángulo submentoniano, que podemos verlo aquí, en realidad también se extiende aquí, eh, tiene como límites laterales lo que es los vientres anteriores del músculo digástrico. Este es el músculo digástrico, no pueden ver aquí. Ahí están sus dos vientres, el tendón que los une, ya, por el vientre anterior del músculo digástrico, inferiormente por el hueso hioides, y el vértice estaría definido por la sínfisis mandibular, aquí, ¿no? En el piso se puede encontrar el músculo milohioideo. En cuanto al triángulo submandibular, tendría como límite superior el borde inferior de la mandíbula, y anterior inferior tendría al vientre anterior del digástrico. Aquí. Posterior inferiormente tendría también al vientre posterior del digástrico. Este sería el vientre anterior, este sería el vientre posterior. Y en el piso podemos encontrar el músculo milohioideo, igual que el triángulo submentoniano, y también al músculo hiogloso. Ahora seguimos con el triángulo carotidio, que limita primero con el vientre posterior del digástrico y inferiormente con el vientre superior del músculo homoioideo y posteriormente con el vientre anterior del esternocleidomastoideo. Aquí podemos encontrar, bueno, en el piso se encuentra el músculo hiogloso, el constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior de la faringe. Luego el triángulo muscular, que podemos ver aquí, medialmente limita con la línea media del cuello, que es la línea sagital del cuerpo, superolateralmente con el vientre superior del homoideo y inferolateralmente con el borde anterior del esternocleidomastoideo. En su piso podemos encontrar a los músculos infraoideos, como lo son el esternoioideo y el esternotiroideo. Y ahora seguimos con los triángulos, los triángulos que subdividen el triángulo posterior. Tenemos al triángulo occipital, tiene como borde, como límite anterior, lo que es el borde posterior del esternocleidomastoideo, que divide todos los triángulos. Posteriormente al borde anterior del trapecio y inferiormente sería con el músculo homoioideo. Bueno, con el borde superior del músculo homoideo. En el piso podemos encontrar el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y el escaleno medio. Ya, en cuanto al triángulo supraclavicular o homoclavicular, tiene como límites el vientre inferior del homoideo, el borde posterior del esternocleidomastideo y el tercio medio de la escápula. Bueno, de la clavícula, disculpen. Y en el piso podemos encontrar a los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Ok. Ahora ¿qué es lo que se puede encontrar en cada uno de estos triángulos? Que es lo más importante, ¿verdad? En cuanto al triángulo submentoniano, se pueden encontrar los ganglios linfáticos submentonianos y la formación de la vena yugular anterior. En cuanto al triángulo submandibular, se puede encontrar la glándula submandibular, la arteria y la vena facial, y los ganglios linfáticos. En cuanto al triángulo carotidio, principalmente está la arteria carótida común. Ahí es donde se pulsa el pulso, donde se toma el pulso carotidio. Al nervio vago tenemos también al asa cervical y al seno y al cuerpo carotidio. Ahí hay un triángulo que sirve un poquito más para ubicar esta estructura en específico, pero ya lo vamos a ver después. Luego tenemos al triángulo muscular, donde podemos encontrar la tráquea, el esófago, los músculos infraoideos, la glándula tiroides. Ahora, en cuanto a los triángulos posteriores, podemos encontrar en el occipital, podemos encontrar a parte del plexo braquial, a la arteria cervical transversa.
Y en el triángulo homoclavicular, principalmente lo que es la arteria subclavia, la vena subclavia y los troncos del plexo braquial. Ok. Ahora, estos son triángulos que tienen epónimos. No sé si les voy a preguntar, pero primero tenemos el triángulo de Pirogov. Ok, el triángulo de Pirogov, bueno, los límites del triángulo de Pirogov son: el límite anterior sería el borde posterior del músculo miloioideo, que sería aquí. Este borde posterior del músculo miloioideo. El límite posterior sería el tendón del músculo digástrico. Y superiormente sería el nervio hipogloso. En el piso podemos encontrar el músculo hiogloso, y este triángulo es importante porque en cirugías se puede ligar lo que es la arteria lingual. La arteria lingual, si la pueden ver, está de rojo acá. Pasa por ese triángulo. Luego tenemos al triángulo de Becklard, que limita superiormente con el vientre posterior del músculo digástrico. Este sería el vientre posterior del músculo digástrico. Posteriormente con el borde posterior del músculo hiogloso y inferiormente con la asta mayor del hueso hioides. También sirve para encontrar lo que es la arteria lingual, el nervio hipogloso, y en el piso pueden encontrar lo que es el músculo hiogloso. Luego seguimos con el triángulo de Bajoru, que es el triángulo más posterior. Todos los triángulos que hemos visto con epónimos acá son triángulos que se encuentran dentro del triángulo anterior del cuello. En el triángulo de Farabus, sus límites son: el límite superior sería el nervio hipogloso, el límite posterior sería la vena yugular interna, y inferiormente sería el tronco lingofaringofacial. Es lingofaringofacial. No todas las venas concluyen en este tronco, y por eso se tiro lingofaringofacial. También pueden encontrarlo como faringofacial, si no me equivoco. Luego, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Les había dicho antes que si no me equivoco, en el triángulo carotidio se puede encontrar lo que es la arteria carótida primitiva, el seno carotidio y el corpúsculo. El seno carotidio es una estructura que se encuentra justo aquí en la bifurcación de la arteria carotidia. Este triángulo nos puede ayudar para encontrar esa estructura. ¿Okay? El inicio del seno carotidio y el corpúsculo. Aunque el corpúsculo carotidio se encuentra un poco más arriba que el corpúsculo, pero se encuentran bastante cerca. Son los otros. Y eso sería todo por esta presentación. No sé si tengan preguntas.